Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía del Colegio de Bachilleres 9 veremos el tema de Teología de la Liberación. Los puntos que tomaremos son: ¿qué es la teología liberal? Antecedentes de Europa y América. Marxismo y Evangelio relacionados con la teología. Principales teólogos de la liberación y sus ideas. ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es buscar la fe cristiana y el Evangelio de Jesucristo desde la práctica con el gran esfuerzo de los pobres y sus aliados, para buscar el compromiso con la pobreza y la inspiración para la plena liberación de personas. Se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. Antecedentes: América y Europa. La teología de la liberación encuentra sus raíces en movimientos, prácticas pastorales y pensamientos teológicos, provenientes tanto de vertientes protestantes como de vertientes católicas, desarrolladas en la primera mitad del siglo XX. En Latinoamérica, los grupos eclesiales de base cuyo movimiento está relacionado con las reformas religiosas impulsadas por el Concilio Vaticano 1962-1965 y la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizado en Medellín en 1968, ha sido considerado uno de los antecedentes de la teología de la liberación. En Europa, uno de los primeros antecedentes de la teología de la liberación son las reflexiones y las prácticas teológicas desarrolladas a partir de los años 1920 por un grupo de pastores protestantes suizos, como Karl Barth, 1886-1968, y alemanes como Emil Brunner, 1889-1963, Dietrich Bonhoeffer, 1906-1944. Al lado de la teología restaurativa y la teología de la mediación, la teología liberal constituye la tercera corriente teológica del decimonónica con la más incidencia. Se podría decir incluso que en lo que atañe a la teología, el siglo XIX fue liberal. Los primeros en utilizar el concepto de teología de la liberación y definir esta tendencia fueron el teólogo presbiteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino. Marxismo y Evangelio referente con la teología de la liberación. Marx constituye una concepción totalizante de todo el mundo, en la cual varios datos de observación y de estudio detallado son incluidos en una composición filosófica ideológica, que obliga a la importancia y el valor relativo. La teología de la liberación en sus principales representantes teóricos y o prácticos no hace del marxismo principio determinante de su pensamiento y de su acción. Los casos que pueden darse de colaboración teórica o práctica con el marxismo no apoyan en general esas posiciones que la instrucción condena, sino lo que hay de positivo en lo que ella ve como negativo. Ciertamente, hay en casi toda la teología una presencia directa o indirecta de elementos marxistas. Pero el principio últimamente determinante es la fe tal como se expresa en el mensaje bíblico, en la tradición de la Iglesia y tal como se regula por el magisterio. El teólogo protestante Karl Barth, artífice de uno de los primeros antecedentes de la teología,
a partir de su experiencia como pastor, rechazó su formación en la típica teología liberal predominante, típica del protestantismo del siglo XXI. Eldel Câmara, uno de los antecedentes de la teología de la liberación, fue uno de los fundadores de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar brasileña. Gustavo Gutiérrez Merino. Sus propuestas teológicas se centran en la relación entre salvación, liberación y desarrollo. Marie-Dominique Chenu aplicó el análisis sociológico a la investigación en la teología y en la obra misionera de la Iglesia. En 1957 se publicó en París su obra, La teología como ciencia, en el siglo XII. Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teología de la liberación, junto con Gustavo Gutiérrez Merino. Primero se mencionó que la teología de la liberación es buscar la fe cristiana y el Evangelio de Jesucristo desde la práctica, con el gran esfuerzo de los pobres y sus aliados, para buscar el compromiso con la pobreza y la inspiración para la plena liberación de personas. Hablando sobre los antecedentes, en Latinoamérica, los grupos eclesiales de base cuyo movimiento está relacionado con las reformas religiosas impulsadas por el Concilio Vaticano y la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizado en Medellín en 1968, ha sido considerado uno de los primeros antecedentes de la teología, además de las reflexiones y las prácticas teológicas desarrolladas a partir de los años de 1920 por un grupo de pastores protestantes suizos, como Karl Barth, y alemanes como Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer y Martin Niemöller. Los primeros en utilizar las palabras teología de la liberación, el teólogo presbiteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino fueron los primeros en utilizar el término teología de la liberación. Sobre el marxismo y evangelio, ciertamente hay en casi toda la teología una presencia directa o indirecta de elementos marxistas, pero el principio últimamente determinante es la fe, tal como se expresa en el mensaje bíblico, en la tradición de la Iglesia y tal como se regula por el magisterio. Nos despedimos una vez más diciendo: Sapere aude, atrévete a pensar, que tengan un excelente día y hasta la próxima.